Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Hoy nos complace en tener de invitado a Sergio Yoshi Nakasone para conversar sobre las crisis y su relación con las personas y organizaciones y cómo a partir de su entendimiento podemos generar valor ante diferentes y potenciales situaciones. Esperamos que lo disfruten. Hola Sergio, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por sumarte con el tema que vamos a hablar hoy, que es personas, comunicación, crisis, organizaciones y demás. Entonces, antes de conversar sobre eso, te invito, digamos, a que te presentes y nos cuentes un poco de tu historia, cómo llegaste ahora a estar liderando la consultora y qué están haciendo, etcétera. No. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y bueno, y a toda la audiencia. Mi nombre es Sergio Nakasone, me dicen Yoshi y vengo de estar pasando por distintos tipos de áreas, lo cual creo que es interesante y rico para la conversación. Vengo de comunicación originalmente, hice el típico camino de agencias, donde pasé de un lado al otro. Luego pasé a consultora más de procesos, conocida como Accenture, es gigante, una gran escuela, y ahí uno se desarrolla en muchos lugares y empieza a encontrar y a entender todo lo que le falta sobre negocios. Y bueno, luego de eso empecé a trabajar mucho más en la formación, hice un máster en negocios, vengo originalmente de comunicación social y ya en negocios empecé a trabajar en transformación de organizaciones. Y lo hice desde el lado de sistemas, lo cual suele ser raro, ¿no? Un comunicador en sistemas, no es que algo que pega demasiado, pero siempre me gustó la tecnología, así que Accenture está en eso y trabajé mucho desde lo que es marketing digital y después empecé a profundizar en lo que es tecnología. Y luego sí, ya pasé a trabajar en consultoría, ya desde negocios, donde uno puede ver ya todos los ámbitos que le impactan, pero siempre trabajé mucho en proyectos, especialmente de tecnología, ya sea un CRM, un CMS o en la alineación de datos digitales y cómo eso impacta todas las áreas y permite incluso tener excusas ya para transformar y ir desarrollando habilidades con las personas. Y hoy por hoy con Saltín Neco es donde, bueno, estamos llevando esta perspectiva, ya sea desde tecnologías, de la experiencia y también mucho lo que es la agilidad para la gestión de distintos ámbitos. La agilidad no es la solución para todo, a veces es mejor no ser tan ágil. Entonces, también incorporar esa perspectiva para poder transformarse e ir, bueno, desarrollándose en este mundo muy agitado, ¿no? Ujú, tal cual. Bueno, mientras ibas comentando, digamos, toda la experiencia así, se me venían ocurriendo algunas preguntas también. Em, y te quería preguntar entonces, ¿cómo ves esa relación o el vínculo que hay entre lo que es transformación, procesos y personas? Porque, a ver, desde mi experiencia, al menos, en lo que me ha tocado trabajar con otras organizaciones, es que hay como un cierto, eh, no sería la palabra correcta respeto, pero como un cierto precaución sería, cuando nombramos esas tres palabras juntas. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves vos a ese vínculo y según la experiencia que tenés, sobre todo desde el rol este de comunicación? Eh, Ujú. Absolutamente. En el gran tema cuando dicen procesos es, oh, ahora sí, vamos a cambiar además, voy a hacer el doble trabajo, lo nuevo y lo viejo. Ese es el gran dolor en general, o lo que uno encuentra, o si ya ha pasado varias veces, además es, esto ya lo viví, ¿no? Es el famoso otra vez, o muchas veces ocurre eso, sobre todo en pequeñas o medianas empresas donde es difícil también, ¿no? Porque hay gente ya con muchos años, mucha, mucha confianza o que ha visto varias personas cambiar o mm, pasarse y ellos siguen ahí. Entonces, eso lo deja como una permanencia, algo fijo y sí es muy difícil de cambiar. Ahora, ¿dónde entran las posibilidades, ¿no? Con las personas y los procesos y las transformaciones? Eh,
obviamente aprovechando mucho la comunicación, que es lo que en realidad las organizaciones comunican constantemente y uno de los principales problemas que destacan es hay falta de comunicación. Bueno, no es solo la comunicación, es el modo en que se hace y cuando uno muestra que generalmente, quizás en Argentina, ¿no? Que es más hacia, de arriba hacia abajo, más top-down, sí, cuando ven actos y dichos sobre ciertos temas y son coherentes, y uno se los muestra y vienen incluso las personas desde la fuente mostrando transparencia, Mm, empieza a ser más creíble. Sobre todo cuando estás en una reunión y empieza a incorporarse. No solo que es bien el jefe, si hay un mando medio y te lo dice y te preguntan y es más, tiene dudas incluso, eh, evacuar todas esas dudas del origen es muy importante. Y esto se ve en general, ¿no? Que cuando viene la persona que se manda más, por decirlo de alguna forma, y lo dice, y te lo repite, y el siguiente mando lo vuelve a repetir, hay un punto en el cual decís, bueno, al menos me conviene intentarlo y sumarme que ser el que se niega, ¿no? mm, Em, de ese lado. Ahora, también es aprovechar las distintas personalidades, porque esto surge conversando, quiénes son más reticentes o no, y aquel que está con muchas ganas, muchos incentivos, muchas veces es sí y dosificarlo, porque mucha emoción y a veces no poder ejecutarlo genera, ¿no? Este golpe contrario que evita que después, que hace que se desilusione, se quiera ir, o sea, pasa de todo generalmente, pero ahí es donde uno lo tiene que dosificar, anticipar la visión, siempre es muy importante, pero decir, no, vamos a hacerlo a poco, los cambios de golpe también son malos para cualquier tipo de, digamos, si hablamos de barcos, una embarcación, si lo haces muy rápido, cruje todo, ¿no? claro, Entonces, tal cual, sí, sí. poder hacerlo de poco y entender la máquina que uno está navegando o manejando, un camión, los giras de golpe, va a rodar, va a explotar, como en las películas de acción. Ahora es un autito chiquito, no va tan rápido, giras rápido, no pasa nada. Ahora hay que ver también, ¿no? Qué elefante estás moviendo, si es chiquito, de qué lado es de África, de Asia, no importa, pero hay que ver de dónde es y entender también el ritmo. Siempre hablo mucho de ritmo. Uno quiere Ujú. ser rápido, pero según contra quién estás corriendo, puede ser más rápido o más lento y depende de eso. No vas a correr siempre contra Ferrari si estás en TC 2000, por decir 2000, ¿no? Es como que cambia mucho Sí, el sí, tipo de tal auto cual, según la competencia. sí. Bueno, ahí hablabas dos cosas, digamos. Una es esto de la personalidad de cada uno y estas, ¿cómo se llama? La agilidad tampoco es para todos. Entonces, quiero vincular esas dos partes entre las habilidades que tiene cada uno, la personalidad que tiene uno y cuando aplicas agilidad. Ujú. Entonces, justamente, y voy a decir algo que en realidad no es mío, me lo enseñó una persona que hace muchos años practica agilidad y yo no lo entendí hasta ese momento. Ah, Em, que agilidad no significa ser más rápidos, sino que es hacerlo de manera eficiente. Entonces, em, si hablamos de agilidad como, no le quiero poner la palabra marco porque no, pero agilidad como mindset dentro de la organización, teniendo en cuenta la personalidad de cada uno y las habilidades de cada uno. ¿Cómo logramos potenciar eso cuando estamos en un proceso de transformación? Y te agrego una cosa más ahí, cuando se está en etapas de crisis justamente. sí. Las crisis, siempre comento lo siguiente, son un momento, una excepción. Porque las Mm, crisis, se salen de las crisis, en realidad. Lo permanente es un conflicto. Eso siempre va a haber algo. bien. Es una fricción. Un conflicto es una fricción. Ahora, una crisis es algo que destaca especialmente y en las organizaciones una crisis y sobre todo en comunicaciones cuando hay exposición pública. La atención de las Mm, personas, hay que admitirlo, es de muy poco tiempo. Entonces, puede ser un par de meses, pero mucho más que eso no, porque después deja de ser noticioso. Entonces, la crisis generalmente se siente, y no es a nivel organizacional, es solamente personal. Ahora, la sumatoria de las ah, personas mira. es lo que hace que se vuelva más incontrolable.
La crisis, generalmente cuando es de exposición pública, es alguien muy nervioso que siente que su propia, digamos, persona es la que se pone en juego, ya sea porque mi jefe me está mirando, ya sea porque los medios me están mirando, ya sea porque mi competencia me está mirando, como profesional, ¿no? Y pone en crisis la propia identidad. Entonces, es esta empresa que dice tal cosa y sin embargo se le encontró haciendo esto, es horrendo. O sea, desde no importa de ponerle persona, nombre, apellido, Claro. pero que Ujú. digan cualquier cosa de ese estilo es feo. Entonces, es en ese momento y en el momento ya deja de tener mucho interés. Lo malo del día de hoy, que con todo lo digital, es que queda un archivo, queda un registro. Mm. Eh, Pongámoslo de esa forma, el conflicto sería que quede el archivo, la crisis es en este momento me están pegando por todos lados. Bien. O me pueden pegar y está esta potencialidad que ya se hizo pública. Ahora, entonces, ¿qué pasa con las personas en crisis? Número uno, es eso, ¿no? Cómo mi identidad queda afectada y cuántas presiones que yo antes no tenían hacen que tenga que operarlas en simultáneo con mis tareas. Si viene y le preguntan, tío, ¿cómo está? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Sentís un micromanaging, pero porque hay mucho en juego, ¿no? Entonces ya viene mucha más presión. Es algo distinto a tu día a día. Lo otro es, además, va a estar en juego mi propio puesto, mi rol, mi trabajo, otra presión. Además, la exposición pública y además me están vigilando todos, no solo mi jefe, sino mis familias, mis amigos, ¿qué van a decir de mí? Además de la presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta crisis cambia mucho si vos te preparaste antes, ¿no? Si tú sabes que puede llegar a ocurrir algo, eventualmente, y qué puedes hacer al respecto, y ya lo entrenaste, cambia mucho respecto a alguien que esto es totalmente nuevo, no tengo idea, no sé dónde estoy parado, y lo que suele ocurrir es o me escapo o me quedo paralizado. Sin embargo, si te preparaste antes, ya tenés un modus operandi, una forma en la cual sé que en estas situaciones debería actuar de esta manera. Actúo, ya tenés un protocolo. Y Te hago esas son una las pregunta ahí. diferenciaciones. Sí. Cuando te referís a esto de protocolo y prepararse, es, por ejemplo, no sería un, bueno, o tal vez sí un plan de crisis, pero si Ujú. no sería tener un plan de riesgos y dentro de ese riesgo a nivel organizacional identificar potenciales crisis y darle Totalmente. prioridad o no en función de lo que pueda llegar a ocurrir, el plan A, B o C. ¿Estamos hablando de Exactamente. eso? Ah, ok. Totalmente. Sí, porque son todos escenarios posibles. ¿Qué pasa si, no sé, estamos haciendo todo bien, pero o sea, imagínate, estábamos hablando de residuos tóxicos en algún río y lo están transportando, Ujú. porque quizás no hay otra vía de transporte. Y ese barco se rompe. Y ese barco en realidad corresponde a la administración de de otra empresa. Pero justo llevan tus residuos, dicen, tal empresa, porque es más reconocida, más conocida además, es más mediatizable. Entonces, Claro. lo aprovechan. Esto existe en todos lados, en la política se ve muchísimo más, evidentemente, porque solamente influencia sobre el imaginario de alguien. Entonces, ahí es donde si pasa tal tipo de accidentes, vamos a comunicar de tal manera. La persona que va a hablar es tal. La operación se va a tranquilizar, va a cambiar un poco, posiblemente van a tener que trabajar en distintos horarios, vamos a turnarnos, tener el teléfono prendido, pero todo esto se anticipa. ¿Cuál es la gran diferencia en general? Soy una empresa grande, me muevo lento y tenés más procesos que trabajar, o soy una empresa chiquita. Y esto lo he vivido en distintos tamaños. Entonces, lo bueno de las empresas chicas es que, o más tipo startup, todos están muy unidos por una misión, una forma de ver, y pueden explicar mucho más. Esto no lo esperábamos, y es mucho más creíble además, ¿no? Cuando sos una empresa chica, estás Sí, forzándote, le estás remando versus una empresa gigante que el imaginario es, tenemos un montón de empleados, tenemos poder, tenemos vida. Es como, hay mucho involucrado que uno tiene que comprender. Y generalmente lo que ocurre en las crisis con las personas es, por un lado, todo lo personal y después el entorno que te dan para poder trabajarlo y anticiparlo. Al menos tener los escenarios imaginados ya es un montón. Lo ok. peor es que no sabes por dónde vino, no tenés idea qué pasó, ni quién fue, quién puede haber sido, versus, sé que fue tal al menos, ya me lo podía esperar, sé que al menos podría responder de tal manera, y sé que procesos o tipo de puntos clave son los que debería verificar.
versus no tengo idea dónde está, tengo que ver, no sé por dónde viene, no sé qué me pegó, es como te despertaste después de 10 años de estar en coma y cambió todo, ¿no? Es un poquito de eso. Y en las personas ocurre eso. Y ahora en las organizaciones en realidad es cómo es que mi empresa tiene el permiso para poder operar en esta crisis, para poder hablar y con quién. Porque ahí es donde es la selección y las posibilidades que tenés en una organización. Y si te preparaste, ya lo tienes identificado. Ahora, si los tenés que armar y entrenar y educar en el periodo típicamente 24 horas, donde vos querés hacer todo y responder rápido, no va a pasar, sobre todo por la burocracia. Entonces, poder trabajar esto ayuda mucho. Y generalmente, para transformar, hay dos tipos, ¿no? Que se enseña mucho en las universidades. Efecto Pigmalión es, sos bueno, entonces con tu expectativa positiva haces que los demás cambien. Pero también está, o la profecía autocumplida, ¿no? Pero existe desde Sí, dos lugares. Está también la profecía autosuspendida. ok. La profecía autosuspendida lo que dice es, primero, para quien no sepa, la profecía autocumplida es yo tengo tal expectativa, puede ser buena o mala, es como, viste, las corridas bancarias, por ejemplo, Sí, sí, sí. tiene un efecto muy puntual sobre un grupo de gente, gente que justo tiene plata en el banco, saben que hay mucho en juego y no quieres formar parte de ese riesgo porque es mucho riesgo, y van y corren todos al banco y el banco dijo, no había ningún problema, teníamos reservas, teníamos todo, pero alguien dijo, y bueno, de repente ahora sí tenemos todos esos problemas, 2008, por ejemplo, ¿no? En Sí, 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 la sí. burbuja inmobiliaria. Ahora, ¿cuál es la profecía autosuspendida? Y es la más utilizada generalmente por toda la parte más de activismo ecológico. Es, viene el fin del mundo, se va a destruir el mundo, Ah, agotamos ok. todos los recursos, pero tomás tal tipo de acción que la acción es amplia. Tiene un gran impacto a muchas personas, en muchos tipos de situaciones y lugares, y efectivamente suspenden realmente esa profecía autocumplida negativa. Lo bueno de anticipar o ir trabajando, nosotros no queremos esta visión, queremos hacer todo lo contrario y además encontrás muchas las razones personales de las personas para que eso ocurra, las Ujú. unificás. Lo bueno de la visión de las organizaciones que luchan contra algo mejor, querer hacer algo mejor y luchar contra algo malo es que su alcance es mucho más amplio. Esa es una buena manera de trabajar la transformación. Sabemos que la organización en este momento trabaja de esto. Pensemos en IBM, ¿no? Hacían computadoras, ¿no? Era Sí, otro el IBM antes. Hoy sí, trabajan en consultoría. Sabemos que esto va a chocar, ya no va a funcionar. Sabemos que hay otros que son mejores, pero y queremos evitar eso. Necesitamos transformarnos en ser la mejor empresa porque ya conocemos sus procesos, ya conocemos a la gente, ya sabemos de tecnología, sabemos de negocios. ¿Por qué no somos una claro. consultora de negocios? Que además sabe todo el resto y te conoce hace miles de años. Evitar esa caída y mostrar ese futuro deseable versus el que no, vamos a suspender esto malo haciendo esto, una visión mucho más clara, hace que esa transformación ocurra y eso moviliza desde todos lados. Las personas son los procesos realmente, ¿no? Es como Claro. ellos los Ujú. arman, Sí, sí. saben con quién, cómo mejorarlos y es donde se produce toda esa innovación y además dependes de las personas. Es entre todos tenemos que hacerlo y lograrlo. Porque si alguien baja con un manual, bueno, sigo el manual, pero el manual puede estar muy mal. La pensó una sola persona y no un grupo de personas que están cercanos a los problemas. Y ahí es donde, bueno, está esto de la agilidad también, ¿no? Donde vamos a las personas que saben, experimentémoslo, testémoslo, entendamos que vamos a equivocarnos. Y el foco, siempre digo, ¿no? Quizás de la agilidad es aprender principalmente, es lo que queremos. Queremos elevar el nivel de ignorancia sobre algo. Sabemos que ya sabemos mucho, pero nos falta un montón por saber cómo es el Tal cual. conocimiento, efectivamente. Sí, tal cual. Bueno, ahí quiero entender esto que explicaste de esa crisis, esa gestión de crisis, y se afecta Ujú, a una empresa grande, a una empresa chica, y si uno se lo toma personal, y qué haces a nivel profesional, cómo respondes. Entonces, claro. ¿cómo es esa gestión de crisis en cuanto a reputación? Porque, quieras o Ujú, no, estás hablando de tu profesión y que hay una persona detrás, y por el otro lado, es la reputación de una empresa. A ver, ujú, porque esto sí ha pasado y hemos conversado con otros colegas, es que cuando
sobre todo en empresas familiares, no en otras empresas, pero en empresas familiares que se han vuelto grandes y que tienen, en teoría, una muy buena reputación, pero internamente, por distintos problemas familiares, por así llamarlos, Ujú, esa reputación a nivel exterior también se ve dañada porque no pueden adquirir ciertos productos porque es de público conocimiento de que hay relaciones que no se llevan bien. Entonces, entender esa parte de la gestión de crisis de reputación que también es válido, digamos, para ujú. comentarlo y conversarlo acá. Absolutamente. Bien, lo interesante es que la identidad o la reputación de una persona y una organización son obviamente muy distintas y se vinculan mucho. Quizás uno puede pensar la identidad de una organización como una persona, por esquizofrenia, claramente, pero porque son varias partes, digo, ¿no? Sí, sí. Siempre lo digo de esta manera porque en las personas hay una cara, hay un nombre, hay alguien que queda muy golpeado. Eso está bien claro, ¿sabes? Y es más, Mm, cuando alguien quiere hacer eso, va y daña la reputación de la persona. eh, a ver, muchos se la dañan solos, o sea, no hay que ayudarlos en nada, a otros los tienen que ayudar, digamos, para dañar esa reputación. Entonces, con las personas, lo bueno es que es integral. Tienen al menos todos los jugadores juntos en el mismo. Es el que tiene que controlarse a sí mismo y tiene que practicar, entender que con quiénes va a hablar. Entonces, lo primero a nivel profesional sí es dividir con quién o con quién vas a colaborar o intervenir en una conversación. Trato de llevarlo de ese lado. Vas a estar conversando, haciendo o sin decir algo, pero vas a estar conversando igual porque las señales se van a interpretar solas o las van a interpretar como quieran, que es lo peligroso. mm, Entonces, vos lo que querés es dejar bien en claro que si hago un silencio, cuál es la razón del silencio, o que sea evidente que quizás no hablo porque estoy haciendo, entonces cómo lo puedo hacer, de qué manera lo voy a demostrar, ya sea una organización o una persona. Pero lo primero es entender quién es el que me va a interpretar y el que quiero que me interprete bien, y por otro lado, sobre qué tema, que son, bueno, son en simultáneo. Y luego son los medios, de qué manera yo lo voy a trabajar, cuál es el mejor lugar. Por ejemplo, sabemos que es un problema mucho más privado, es algo que igual va a tener conocimiento público, pero son dos organizaciones. sí. Ok, pueden hablar entre ellos, levantar el teléfono. O sea, no dudo que el teléfono rojo de Estados Unidos y Rusia en su momento era para eso. Y es una gran señal. Hay un teléfono rojo para esto. Entonces, ese tipo de canales que se abren para lograrlo, diferenciarlos muy bien es esencial. Y además, Mm, si no existe, ¿cómo construirlo? Y esa es la prevención para lo que va a venir, esa mirada de escenarios. Ahí es donde proactivamente desde la comunicación se trabaja y se opera para que sí. estos mecanismos existan y funcionen en los momentos adecuados. El problema es cuando no existe esto y se habla por todos lados y ya no sabes por dónde se comunica, qué se dijo, o cuál es el historial y en qué orden se habló. Te lo mandé por mail, pero yo te lo mandé por WhatsApp. No, no te llegó el mensaje, te mandé a tal persona, quedó trabada en el tráfico, nunca llegó el Mm, mensaje. Típica novela es esta, ¿no? Es como, alguien se sí. tenía que encontrar con alguien y se quedó en el medio, no sé qué. Bueno, la idea es que eso no ocurra, es dejar siempre los canales muy claros de distintos lugares. Em, por eso se crean las cámaras, hay un montón, justo ahora en los diarios aparece. Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo. Sé que todos nos matamos fuera de este ámbito, pero en este ámbito nos ponemos de acuerdo porque sabemos que a todos nos afecta por igual. Y esos canales son sanos, están buenos, y sobre todo si son más transparentes, donde sabemos que en esto estamos igual, la transparencia es lo que nos conviene, porque necesitamos además eh, confiar en este aspecto y solucionarlo, y aunque esto es en el lado negativo, ¿no? O sea, no nos queda otra. Ahora, si lo haces de manera proactiva, es mucho mejor todavía. Porque te anticipás y nadie va a poder decir nada. Es más, lo vas a poder fomentar como algo positivo. Porque lo tenés como una lucha además. Nosotros queremos ser transparentes. ¿Por qué? No sé, pienso en tecnología muchas veces. Nosotros somos tecnología. Finalmente va a acceder las personas a todo esto. Y sabemos que se va a hacer público. Lo hacemos público directamente. Lo hablamos, Mm, mostramos todas las organizaciones y como sabemos que cambia tan rápido, nosotros te vamos dando las novedades.
porque nos conviene que ustedes entiendan de tecnología, por ejemplo, y no crean que es una caja negra donde no sabemos qué hay magia, Claro. una macumba dentro. No, les explicamos, les mostramos expertos, pueden preguntarnos. Entonces, ayudas incluso a digamos, a tu entorno a cambiar con vos. Es lo mismo que debería ocurrir en las organizaciones. Es raro que muchas veces pase esto a nivel externo con el público general, pero adentro de las organizaciones no. Y la potencia es muy fuerte. Se ve, por suerte, en tecnología y está muy a la vista. Eh, Ahora, ¿por qué no se replican estas prácticas? ¿No? Es algo que muchas veces uno se cuestiona. Y ahí es donde también empiezas a ver, eh, a- con el doble clic según la industria y la sensibilidad que tiene, de qué manera hacerlo. La salud no es lo mismo que la tecnología en este caso. Eh, y sobre todo escuché, ¿qué tal? Bueno, no sé, pienso en los medicamentos, ¿no? Tal medicamento y no, es alguien que escuchó algo mal, muy mal, lo dijo y de repente, no sé, nadie quiere darse una vacuna, por ejemplo. Entonces, es algo que uno puede evaluar, ¿no? Tienen sus niveles de sensibilidad y actores involucrados. Eh, a ver, esto es organizativamente, ¿no? A nivel organización, Sí. como consultor, uno tiene siempre una metodología para diferenciar con quién hablar. Son los stakeholders, ¿no? De los actores relevantes, básicamente. Y por otro lado, las temáticas y entender los subtemas irrelevantes. Y además relevantes. Ahora, ¿qué pasa de cara al público? La persona a pie, la doña Rosa, como dicen, ¿no? Don Ramón, como quieran llamarle, es sí, tener esta cercanía de entender que poder ir y preguntar. Es decir, ustedes que entienden cuando hablan de estos temas, ellos hacen focus group, ¿no? Se trata de entender cuál es el imaginario público y también la receptividad, este permiso que te dan para hablar y además para operar, ¿no? Operar significa que me dejan trabajar porque no estoy haciendo un daño. Por ejemplo, Claro. muchas Ujú. veces, si vos no, me imagino una minera que tiene que ir a trabajar en un lugar, primero va a hablar con los pueblos cercanos, hablan de las posibilidades, cómo pueden aportar a los pueblos, cómo es que pueden desarrollar, hacer becas. Dicen, ok, está bien, como vemos todo esto, pueden trabajar, porque si viene el pueblo entero, no te deja pasar con las máquinas por la ruta, no vas a poder operar, lo quieras o no. Tal cual. Ujú. Ese es el permiso. Y después está el permiso para hablar, es toco y no voy prepotente a decir, hola, vengo a hablar, es, hola, ¿qué tal? Disculpen, me gustaría plantearles un tema. ¿Qué tanta permeabilidad hay al respecto? Incluso con los medios de comunicación, no es un periodista, no, vos no te atiendo, no te quiero dar voz, no te quiero dar cámara. Entonces, entender que de qué manera uno debería abordarlo y entender que las personas tienen una idea respecto a quién podría llegar a ser, o todos los prejuicios. Los prejuicios existen, son sanos porque te dan una idea, al menos, de cómo puede llegar a ser. Lo más sano, además, es romper el prejuicio, entender que el prejuicio es simplemente un muñequito representativo que después empieza a tener una cara de verdad. Y eso es lo que se intenta desde la comunicación y en las crisis especialmente. No, estamos acá para ayudar, queremos que sepan que estamos actuando, queremos que anticipamos estos problemas, pero bueno, hay cosas que son incontrolables. ¿Cómo puedo saber que llovieron, no sé, en 300, o sea, 50 centímetros de agua en un día? No hay nada Claro. que pueda funcionar, vino un huracán, no manejo el tiempo, entonces entender que alguien hizo su tarea previamente y comunicarlo también ayuda a traer tranquilidad. Es los mecanismos de control que hubo en el gobierno para que esto ocurra, las empresas siguieron esos lineamientos, se entrenó a las personas para que ocurra y en el momento que ocurre está toda la logística implementada y además hay personas que van y lo explican para que no haya un pánico. Lo peor que puede ocurrir es que el pánico general esté en la población y la masa boba, como le dicen a veces, esa es la verdad, la masa boba, con miedo, sin dirección, sin ningún tipo de, de control hacia dónde ir, es como la receta para el caos. Ujú. Claro, o sea, a ver, lo que entiendo, si me pongo en los zapatos de, o bien de procesos o de agilidad, Ujú, estás definiendo prioridades, estás ujú. testeando, en esto la audiencia quiere decir cómo decirlo, el tipo de receptividad y demás, después implementás y a medida que implementas también haces las mejoras para potenciales escenarios. Ujú. Por lo menos lo interpreto de esa manera. Entonces, a Totalmente. ver, Sí.
Te Exactamente. pregunto en esto, porque mencionaste mucho, recalcaste esta parte de transparencia. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Como que muchas veces se dice y a veces pocas veces se llega a cumplir por más de que esté la intención. ¿Qué impacto tiene la transparencia dentro de las organizaciones y dentro del negocio como tal? Y por ujú, supuesto en lo que es eh, a las personas que trabajan, porque dentro de la organización, ya no te hablo de la sociedad, sino te hablo ujú, de a nivel interno y en el negocio como tal. ¿Qué impacto tiene esa gestión o tal vez la ausencia de esa gestión, ujú. sobre todo en esos momentos de crisis? Claro. En los momentos de crisis, lo más importante siempre es aclarar qué es lo que está ocurriendo. Dar la propia interpretación de la organización respecto a lo que ocurre, respecto a su negocio. Respecto a qué hacen la industria, eso las personas que están en la organización lo saben, pero que dar la interpretación de qué es lo que está ocurriendo y cómo es que cada área debería preocuparse o no al respecto. O sea, porque lo importante es que tengan información necesaria sobre el negocio, de cómo a ellos le impacta, cómo ellos Ujú. impactan y también tengan información de lo que está ocurriendo para que no haya otro que venga y te lo diga. Pues lo peor que te puede pasar es, no entiendo, yo trabajo acá y viene alguien de afuera a contarme lo que pasa. Es rarísimo esto. ¿Qué suele pasar, digamos? Pasa mucho y eso es lo raro en realidad, es como no lo tengo en primera mano. Y ahí es donde obviamente la comunicación interna es esencial y ahí es donde quizás siempre digo que falla el negocio o las personas de negocio que no entienden que la comunicación es lo más central. Si no tenés este líquido que permite que todo fluya, que es la comunicación, y Mm, no lo sabes gestionar, es terrible. Porque vos cómo comunicas una visión, cómo comunicas una estrategia, cómo esta estrategia se conversa en la organización, cómo las personas entendés que la entendieron. Bueno, y generalmente uno de los temas que más trabajan después es comunicación, los, los managers. tal cual. Entonces, y es lo que se recalca mucho, sobre todo desde las áreas de comunicación. Obviamente también está qué se puede decir y qué no. ¿Por qué? Bueno, Mm, todos necesitan tener mucha información. Es más, tenés mucha información y no sabes qué hacer con eso, es peor porque interpretas cualquier cosa. Porque no tenés las herramientas para interpretarlo. Porque, no sé, si es algo muy técnico, y cualquier cosa que venga en fórmula química pensás que es un veneno. Entonces sí, decís, más o no, menos, sí, sí, tal cual. claro, entonces decís, claro, un nombre es desconocido y por la duda no lo tomo. Entonces, generalmente se hace es bajar esta comunicación que parece básico, pero eso básico, por ser tan básico, la gente lo obvia. Entonces, Mm, generalmente es más como un cirujano, el checklist. Esto lo hicimos, comunicamos, tenemos bien claro el mensaje que queremos dejar, cuál es el mensaje que necesita cada área. Nos aseguramos que aquellos líderes que lo tienen que comunicar lo tienen bien en claro. O sea, les pedimos, la principal forma de saberlo es, ¿me explicas lo que te acabo de explicar con tus palabras? Sí, con eso ya lo puedes claro. verificar. Uno cree que quizás en la milicia son mucho más anticuados en esto, pero esto es algo básico que tienen. Dígame cuáles fueron tipo, las indicaciones que le di. Ta, 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 ta. Responden de esa manera. Tengo que hacer tal cosa con esto, tal, tal, tal. Y te lo dicen bien claro. Cuando lo repiten bien, perfecto, soldado, vaya. Entonces, Claro. hay cosas a replicar, ¿no? De toda la parte militar y cómo operan. Pues, operan en crisis constante, pues están en una guerra. Entonces, la claridad en esas situaciones es importantísima. Sí. Y creo que eso es lo central, ¿no? A nivel interno. Después, si hay un momento en el cual, es más, la otra pata que muchas veces no se sabe es cuando se frena todo. Explicar por qué se frena todo y por qué no puedo hacer mi trabajo. ¿Y qué podría hacer? O si se puede quedar tranquilo, aprovecharlo de esa forma, Mm, como para decir, bueno, un momento de relajación. En mi caso, que no me toca hacer nada, sé que otro está estallado, pero en mi caso, bueno, veo cómo puedo dar soporte. Explicarlo, porque no hay pregunta más grande que es, estoy sentado y me están pagando por hacer nada, es sospechoso, digamos, mínimamente sospechoso, digamos. exacto, tal Em, cual, sí. claro, quizás entiendo que las jerarquías tienen sus grados de responsabilidad, pero
aunque sea más pequeña, los demás la tienen y cumplirla es parte del día a día y creo que es importante valorarlo. Y contemplarlo, bueno, habla también, ¿no? Del grado de qué tanto piensan en sus empleados. Es un mensaje también muy fuerte en una organización. Es, te comunicamos a vos también que a pesar que no estás haciendo nada, que hay que estar tranquilo, que en realidad hay un problema por otro lado, que se está resolviendo y por eso es que no puedes hacerlo, así que quédate tranquilo, no es que va a llegar algo por correo que no quieras, es eso lo Claro, importante, tal cual. digamos. Así es. Sí, sí, sí. Que suele Ujú. pasar también, digamos. Es una Claro, realidad. Entonces se genera como más absolutamente. incertidumbre y a nivel Ujú. psicológico, digamos, de cada persona es terrible en algunos casos. Sí. Te quería preguntar algo antes de ir recapitulando el resumen de la Ujú. conversación. En función de tu experiencia y sobre todo con distintas industrias, ¿podemos categorizar tipos de crisis? Y si la respuesta fuera que sí, bueno, el impacto de esas crisis, o sea, ¿qué tipo de impacto tienen? O sea, ¿es posible hacer esas cosas? Em, a ver, siempre digo lo mismo, los impactos recaen sobre personas que son responsables generalmente tienen un cargo visible y jerárquico que hace que impacte, ¿no? Y el impacto de esa persona y su momento impacta en los demás. Ahora, depende el área que sea, el área que más va a impactar. Hay un problema más que nada de que la empresa no tiene un problema, simplemente su forma de ver la realidad es distinta en comparación con respecto a otro stakeholder externo. Generalmente, digamos, tenés unas que son más de crisis bueno, las mediáticas generalmente son contraposición contra un organismo más público, Ujú. que es donde hay un conflicto y la manera de operar de la política es el conflicto. Eso es una realidad, es lucha, es de un amigo y un enemigo. Esa es la dinámica. No veo muchas noticias o políticos hablando de ser amigos todo el tiempo sin que haya realmente un conflicto en el medio. O sea, nos juntamos a tomar un café y ver cómo andamos. No. Digamos. Tal vez sí. Mostrar, pero mostramos buena voluntad, es eso lo que quieren decir. Ujú. Entonces, tenés ese estilo y sabes que además es una exposición de representatividad. Vos, como organización, quizás estás representando a tu industria y tenés una voz que impacta mucho más y justo te tocó a vos ser el representante. Ahora, ¿de qué manera vas a trabajar a nivel industria? Ahora, puede ser un incumplimiento muy claro sobre algo, que ahí es donde la empresa está en falta. Son como grandes Mm. diferencias. Y otra es una reputación de lo que dicen, que quizás pudo haber sido en algún momento del tiempo, pero se corrigió y ya no lo es. Quedó una imagen mala que estamos tratando de cambiar y eso igual me sigue pegando todo el tiempo. Entonces, como esta reputación que tengo, yo le estoy trabajando para que eso ocurra, para que deje ya de ser un problema, en otras palabras. Entonces vos tenés algo que vos mismo hiciste, negativamente, algo que otro te metió en una pelea, que, o sea, Ujú. básicamente otro me metió, yo solo me metí, y otro es, yo me metí, pero ya estoy saliendo, ya no estoy ahí. O sea, es como ya estoy liberándome de ese pasado también. O muchas veces te inventan el pasado, que generalmente es cuando te meten, pero es como, muchas veces pasa eso. Hice algo mal, pero ya no lo hago, es como, basta de pegarme, es un poco esa parte, ¿no? No lo quita, pero ya no lo estoy haciendo. O sea, me reformé, por decirlo de una forma. Creo que son tres muy importantes que aplican en distintas áreas. Generalmente, problemas de marca empleador es cómo hago para atraer talento, pero ya han dicho muchas cosas malas de mí. Bueno, ¿cómo hago? O sea, yo necesito reclutar el mejor talento porque soy una empresa que tiene la capacidad y potencial para hacerlo. Ok, ¿por qué? O la otra es, yo necesito vender en un lugar y no me creen. ¿Qué pasó? Mm. Entonces, ¿cómo trabajo ahí? Igual esto ya no es crisis, es como yo me anticipo a los problemas o a las problemáticas que ocurrieron tras las crisis. O yo, sí, hice algo mal, pero, fui parte de algo que salió mal, pero bueno, era más complejo de lo que uno cree, porque al final la comunicación lo que hace en medios de comunicación generalmente simplifica, porque necesitas que se entienda rápido. Y en realidad eras una parte, y justo
era otro responsable real, no necesariamente eras vos. Pero tenés una responsabilidad en dar cuenta de lo que ocurrió, en diferenciar quiénes son los responsables o cuál era la verdadera problemática y si hubo consecuencias. Porque a veces Mm, te pusieron un problema que en realidad no tuvo ninguna consecuencia. Hiciste todo además para aclararlo y que no ocurriera, ¿no? Son como, otra cosa es dejar que un problema ocurra, ocurrió, todas las consecuencias negativas, versus, no, contuvimos esto, no ocurrió. ujú. Es un trabajo muy arduo en general, em, simplemente para la normalidad, que eso es también lo duro, ¿no? Es como, ni siquiera es para algo mejor o algo superador, es como para poder trabajar tranquilo, es como para llegar al trabajo, en otras palabras. Claro, Entonces, son como los tres ámbitos que impiden mucho de tu operar diario. Siempre digo que todo lo que es comunicación institucional de crisis es mirar siempre tus costos, no elevarlos. Y todo lo que es marketing, generalmente es sí. revenue. Yo acá incremento mi ganancia. Y acá defiendo mis bajos costos o mis costos normales con los cuales debería poder operar. Cuando en el lado del ámbito institucional, más de crisis, yo hago que las cosas tengan que costar lo que tengan que costar o menos, porque lo estoy trabajando proactivamente. En el otro bueno, necesito ganar más plata, entonces, ¿cómo hago? El costo generalmente suele estar relacionado a personas, headcounting, ¿no? Es como, bueno, tengo que Sí, pagar estos sueldos, sí o sí, todos los meses, entonces, bueno, y está bien hacerlo, es parte ya viene dentro de la contabilidad, sabés que lo vas a hacer y no se discute nunca. Ahora, si vos querés crecer y tenés que contratar a las personas, pues es un costo que vos querés, por decirlo, es un valor en realidad, pero son los que te generan valor, y no lo puedes hacer porque alguien dijo algo y bueno, hay algo que te está impidiendo hacerlo, es necesario trabajarlo. Y típicamente es de la comunicación en este lugar. Obviamente se pueden elevar los sueldos, pero no necesariamente vas a conseguir mejor talento. Mejor talento va porque Ujú. no tiene problemas con la plata, quiere una misión muy importante, quiere aportar mucho valor. Generalmente es eso. Yo quiero hacer algo que está Claro, copado. sí, sí. No voy a ir a un lugar El solamente porque me paguen propósito, los más. valores. Exactamente. Y bueno, ahí viene toda la parte estratégica, ¿no? De cómo lo comunico, de los valores, la misión. Pero bueno, Ujú. si querés ayuda un poco a este raconto, ¿no? En las crisis generalmente tenés desde lo interno o desde el ámbito que puedes controlar la organización, algo externo con quien vos hablás, algo interno y algo integrado, porque sabés que necesitas conectar esta exterioridad y la interioridad. Y quizás del lado del mañana, de qué es lo que vamos a Sí, trabajar, es la visión que trabajamos, cómo es que también comunicamos esta claridad, cómo las mantenemos y específicamente internamente en la operación, y después cómo las aplicamos, porque ok, cuando te preguntan y tenés dudas sobre esto, bueno, le pasás la lista de preguntas. Estas son las típicas preguntas, estas son las respuestas que nosotros damos. Si vos tenés experiencia en esto, amplialo, no hay problema, pero es cómo lo aplicás o qué gestos tenés que hacer. Trabajás en salud pública y hay alguien que está tirado en el piso, bueno, te dimos nosotros las herramientas, te dimos las capacitaciones para hacer RCP, es como desde la organización facilitas a que además sean ellos buenos embajadores, vos mismo obviamente, ¿no? Sos ujú. médico, medio estás obligado por tu propia presencia, tu estudio, evadirlo sería rarísimo. Bueno, es un poco el rol que tienen hoy las organizaciones, creo, porque una vez que salís de la escuela, la siguiente escuela es la empresa, así que Tal creo que es cual. parte. Sí. A ver, te quiero preguntar, digamos, en base a todos estos años que vos has estado Ujú, trabajando, desde los tres ámbitos, o sea, la tecnología, la consultoría ujú, bueno, la transformación y la comunicación, ujú. ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes, digamos, y por qué los consideras como mayores? Mayores me refiero a la importancia que tienen para vos. Ujú, sí, a pesar de venir de comunicación, no quiere decir que uno sea el mejor comunicador. Eso está claro. También, y la importancia más que lo que uno dice, los gestos que uno realiza a la hora de trabajar con los demás,
ya sea como consultor o como trabajando en la empresa, ¿no? Que las personas que no están en el ámbito lo ven como un reflejo de su manera de cómo lo va a hacer el día a día. Y ese tipo de actitudes hablan un montón. Entonces, tener este autoconocimiento de cómo es que uno suele reaccionar a estos temas y aprender sobre sí mismo, creo que es uno de los principales aprendizajes. Lo otro es tener mucha rigurosidad a la hora de trabajar. Básicamente tener un método, tener digamos, ese método, poder comunicarlo y mostrar efectivamente cómo impacto ya sea acciones o métricas o, digamos, desde la forma que se pueda demostrar. Especialmente porque la comunicación es muy difícil de mostrar a pesar de que se ve todo el tiempo. Entonces, ¿qué hiciste para que esto ocurra? ¿No? Hicimos boletines, contamos acá, posicionamos en Google, además hicimos campañas de ads, pero claro, como no eras el target porque ya trabajas en la empresa, no lo viste nunca. Entonces, Ujú. mostrar eso y mostrar cómo está alineado rigurosamente, porque el otro sesgo que hay es humo, dicen, ¿no? Y es horrendo que te digan eso cuando hay un montón de trabajo y es más, es una industria multimillonaria, entonces es raro que sea solamente humo, digamos. Entonces, Sí, sí, esa depende. parte, poder demostrarla, hoy por hoy es una gran responsabilidad de aquellos que están en el área. Sobre todo para mostrar esta rigurosidad. Por eso rigurosidad es algo central. Y después sí, totalmente es entender que el negocio, eh, siempre estar atento a lo que pasa en el negocio, o al menos de qué lado me toca, esto ya es a nivel general, ¿no? Pero siempre tenerlo como algo central, porque eh, mucha gente dice, yo me esfuerzo un montón, yo trabajo un montón, puse un montón de horas. Sí, pero nada de eso pegó en el negocio. O sea, no lo van a poder valorar de la forma correcta. Sí como persona, pero no Claro. como resultados. Te pagan por resultados generalmente, no por esfuerzo. Entonces, son pequeñas cosas que en realidad hacen un profesional completo, creo. Pero es lo que uno más ve. Ahora, quizás eso es muy amplio, ¿no? Lo que digo. Pero sí que quizás como raconto de cómo generar un cambio es aprovechar las crisis. Siempre las crisis es como, bueno, ya me lo saqué de encima, ya está, no quiero saber nada más. Es como, listo, ya está, es como un mal recuerdo, un trauma, pero ya vendrá el trauma en algún momento, en el futuro, pero no, no, aprovechalo, que está fresco, porque una crisis es algo que no anticipaste y que debería ser anticipado y debería ser trabajado. Si ocurrió, no es que era algo improbable, era algo muy probable. Mm, Entonces, poder revisarlo hace que como organización generes una excelencia. De hecho, parte de la excelencia es anticipar muchos riesgos, mapearlos, tal priorizarlos, cual. entender, claro, el grado de impacto, la probabilidad de ocurrencia, ¿no? El grado de impacto, Sí, también entender, eso deriva en un montón de cosas porque cada uno de esos proyectos tiene responsabilidades, son oportunidades para que esas responsabilidades, esas personas puedan cambiar y crecer, para que puedan mejorar procesos, para que puedan innovar, para esta innovación hacerla visible, comunicarla, generar revenue en vez de solamente un costo. Y eso generalmente atrae las miradas de los directivos, de lo que quieren es que una empresa crezca o deberían hacerlo, sobre todo en un entorno de incertidumbre. Es un lugar clave en un mundo donde el famoso buca, ¿no? Donde no sabes qué va a mm, pasar, ¿no? O van, como le quieran decir, hay un montón de siglas hoy por hoy, pero en un mundo incierto, donde las personas les cuesta comunicarse, están aisladas, alguien que pueda hacer todo lo contrario es recontra valioso. Y eso genera un cambio para que las personas quieran comunicarse, quieran estar juntas, quieran entender más, quieran involucrarse con el proyecto, con el trabajo. Son cosas muy pequeñas que te focalizan hacer personalmente mejor, porque te desafía, y a nivel mm, organizativo también es valorado. Entonces es un ganar-ganar y creo que hoy estamos más para eso, con todas las oportunidades y un mundo que cuesta un montón, ¿no? Digamos, cada vez más complejo. tal cual. Así es. Bueno, eh, me quedo con una pregunta, pero la voy a dejar ahí.
y capaz ya cuando hagamos el posteo, la voy a poner a ver qué entiende cada uno por eso. Ujú. ¿Qué es crisis para cada uno? ¿Qué significa la crisis para cada uno? La voy a dejar ahí abierta para cuando publiquemos el episodio. Me encantó. Gracias de verdad, Sergio. Lo disfruté mucho, digamos, a este episodio. Me llevo unos cuantos insights, al menos en lo personal, y me encantaría que lo sigamos conversando ya más en detalle, tal Ujú. vez para otro episodio, tal vez para otro ámbito. De nuevo, súper agradecida. Y bueno, hacerte la pregunta también, ¿dónde la gente te puede contactar? Bueno, está la consultora, está consultingneco.com, ahí pueden encontrarlo. Obviamente por LinkedIn no hay ningún drama, sé que igual en el posteo va a haber un Linktree o Sí, una URL corta donde hay también artículos y notas donde pueden aprovecharlo. Pero por LinkedIn es como el canal para los profesionales, y si no están, deberían estar. Así que ahí abiertos a consultar, preguntar, seguirme, no sé, ver notas, artículos y bueno, obviamente el podcast estaría buenísimo que lo aprovechen. Si me googlean, justo lo comentaba antes, hay otro Sergio Nakasone, así que por lo visto somos varios en el mundo. Mucho más rápido por LinkedIn. Pongan Yoshi, va a ser más fácil encontrarme. genial. Sí. Bueno, muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima. Muchísimas gracias, lo disfruté mucho. Que Gracias a todas las personas que hacen que este podcast siga creciendo y sumando valor. A los speakers por su tiempo, dedicación, experiencia y conocimiento compartido con toda la comunidad. A los oyentes por su curiosidad, su soporte y sus continuas ganas de aprender. Por todo esto y más es que les invitamos a dejarnos feedback sobre el episodio y sobre el podcast en general, como así también a que lo compartan entre su red para que continúe sumando valor, sobre todo a aquellas personas que lo necesitan y les sería de gran utilidad. Por último, les invitamos a suscribirse. Sigamos construyendo juntos la mejor experiencia del diseño centrado en las personas. Hasta la próxima.